aquí en su programa Voice Over Costa Rica para tratar acerca del diezmo en 20 minutos. Así que vamos a entrar de lleno, sin nada de analogías, sin nada de ejemplos, directamente con Biblia en la mano. Cuando venimos a la palabra y encontramos en que el tema de los diezmos, sería muy importante que, aquí tengo bien apuntadito para no desviarme mucho, sería muy importante entender y aclarar algunas posiciones extra Biblia y que están fuera del argumento que pueda sostener la palabra del Señor acerca del diezmo, que se usa a favor y en contra del diezmo. Por ejemplo, hay gente que le dice a uno: no, es que los diezmos no son de la ley, era antes de la ley. Y hay otros que dicen: no, es que nosotros no tenemos que diezmar porque eso era de la ley y que nosotros ahora estamos en la gracia. Bueno, esas posiciones estamos claros que no tienen nada que ver con argumentos bíblicos. Recuerde, las opiniones personales, los argumentos extra Biblia no sirven para defender o para desacreditar una doctrina cristiana. Vámonos a lo que enseña la palabra y lo que podemos encontrar. Básico. Tengo 18 minutos. Número 1. Ciertamente el diezmo existía antes de que Dios, al repartir las tierras, en el momento de llegar a la tierra prometida y darlo por herencia a las 11 tribus, y guardando y reservando a una, a la que era de los levitas y los sacerdotes, antes de que Dios estableciera su diezmo. Entienda esto es básico. El diezmo de Dios es único y exclusivo, especial para su pueblo, establecido por Dios en un pacto con su pueblo, única y exclusivamente con ellos. El diezmo de Dios es diferente a otro tipo de diezmos que existían antes y que han existido después. Antes de que Dios estableciera su diezmo con su pueblo, ya existía allá por el lejano oriente, por la Mesopotamia, por los lugares de Grecia, Siria, allá por la ciudad de Fenicia, de Cartago, no de Cartago de aquí de San José, ¿verdad? De Costa Rica. Y resulta de que ya estaban con prácticas del diezmo muy antiguas, son prácticas ancestrales en las cuales el diezmo se le daba a los reyes por tributos, pagaban impuestos con diezmos, existían también los diezmos para y ofrendas para los dioses, y el diezmo también del botín. Y en relación al diezmo del botín, que era una práctica normal, pagana, eso no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia, con el Dios creador, en la cual cuando había una guerra, el pueblo que vencía se cobraba un diezmo de victoria, de guerra, se llamaba un diezmo de botín de guerra. Y entonces eso no tiene nada que ver con la figura del diezmo de Dios con su pueblo. Entonces viene el Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20, y entonces encontramos el famoso pasaje donde Abraham, después de haber vencido a los 4 reyes que tenían cautivo preso a su sobrino Lot, él de camino, de regreso, se encuentra con Melquisedec. Y entonces a Melquisedec Abraham le da el diezmo del botín de guerra. No es el diezmo que en nada se parece al diezmo que establece Dios con su pueblo. Entienda que esto es otro tipo de diezmo. Entonces ese tipo de diezmo del botín de guerra no debería de usar ningún pastor que sea honesto, decente, honrado, íntegro delante de Dios, para usarlo como un pasaje para decirle al pueblo: miren, así como Abraham dio el diezmo de Melquisedec, usted también tiene que dar el diezmo. Nada que ver. Están hablando de dos diezmos totalmente diferentes. Uno es un diezmo de botín, el que encontramos en Génesis capítulo 14, Abraham con Melquisedec. Y cuando usted se va al libro de Hebreos capítulo 7, versículo 4, ahí se va a encontrar, hablando sobre el tema es Melquisedec. Entonces dice: cuán grande habrá sido Melquisedec, que Abraham le dio el diezmo del botín de guerra.
se lo confirma. Hebreos capítulo 7, versículo 4, habla y confirma acerca del diezmo, pero esto es básico. Diezmo, botín de guerra, no tiene nada que ver con el diezmo que Dios establece con su pueblo. Otro tipo de diezmo que usan mucho para sacarle la plata a la gente y engañarlos es el de Génesis 28, 20 al 22, donde lo que se está hablando es acerca de un voto pagano que hace totalmente pagano, que no tiene nada que ver tampoco con la figura del diezmo de Dios con su pueblo. Y en ese voto el personaje central es Jacob, que usando la práctica, la costumbre de esos pueblos, entonces agarra y le dice, hace un voto al Dios, y se lo voy a leer literalmente a como dice, para que no se me vaya ni una sola palabra. Hace un voto y dice, vamos a ver dónde estamos. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Note que está condicionando que le vaya bien, está condicionando que tenga éxito en su empresa, en su viaje, es decir, que le vaya bien. Y si le va bien, y si sale bendecido y le va muy bien, entonces Jehová será mi Dios. O sea, ¿qué tiene que ver eso con el diezmo que establece Dios con su pueblo? Si usted sabe un poquito, nada, no se parecen en nada. Y entonces ese voto lo termina diciendo, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y en esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces vienen los mentirosos, los ladrones de la palabra, mercenarios, y te dicen, ya ves, así como Jacob dijo que iba a dar el diezmo de todo, así también tienes que dar tú el diezmo de todo. ¿De qué diezmo estás hablando? Esto es un voto que hace un tipo que todavía no reconoce a Dios como su Dios, y salvo que le bendiga, entonces lo va a reconocer como su Dios. No tiene nada que ver esa figura, esa naturaleza con el con el diezmo que vamos a hablar dentro de unos minutos, cuando el Señor Dios, el que escogió a su pueblo allá en las tierras, reparte las tierras por herencia, y a las 11 tribus les dice, este va a ser el diezmo, un diezmo totalmente diferente a los anteriores. No es un diezmo de botín, no es un diezmo de votos, este es el diezmo que yo hago con mi pueblo. Entonces, eso es muy diferente. Él agarra, y fíjate la naturaleza de ese diezmo, agarra a su pueblo, reparte las 11 tribus, las tierras para los 11, y le dice, todos ustedes le van a dar el diezmo a estos. Este es el grupo, este es el pueblo que yo estoy separando y consagrando para mí. Los levitas, los sacerdotes, su familia. A ellos van a recibir el diezmo. Yo soy la heredad de ellos. Ustedes con su heredad, con todo lo que yo los bendigo a ustedes y con todo lo que yo les doy a ustedes tienen que diezmarle para el sustento y sostenimiento de ellos. Entonces, fíjese la naturaleza de este diezmo. Y existe un alcance, porque el propósito era el sustento y el sostenimiento de los levitas, sus sacerdotes y sus familias. Y el alcance es los pobres, las viudas, los extranjeros, los huérfanos. Y entonces, cuando tú te das cuenta que este tipo de diezmo no tiene nada que ver ni con el botín de guerra, ni con el voto famoso, hay que aceptar que este es un tipo de diezmo único y exclusivo de Dios con su pueblo escogido. Ahora bien, los ladrones y mentirosos y mercenarios también usan Malaquías capítulo 3, versículo 9, donde habla y le dice, ¿verdad? Traedme los diezmos al alfolí para ver si yo no los bendigo, probadme esto ahora, y si no, son unos malditos porque están robando a Dios, ustedes me han robado, son unos malditos, y con ese cuento de que usted es un maldito si no diezma, a la gente la tienen, pero así, temblando, y cuando dan por susto, dan no por relación ni por amar a Dios, sino dan porque tienen miedo de que le vaya a caer la maldición de quién sabe de quién, del chino Juan, pero no tiene nada que ver con Dios. Pero así los tienen, y con eso, con esa manipulación, así es como le sacan la plata a la gente. Qué lástima que utilicen un versículo que obviamente es para el pueblo de Israel, que obviamente es para el pueblo que Dios escogió y que no tiene nada que ver con el pueblo cristiano. Cuando usted se viene al Nuevo Testamento en el tiempo de la iglesia cristiana, porque nosotros somos la iglesia de Cristo,
No somos el pueblo de Israel. Usted no es israelita, aunque se ponga gorrito y haga bobo y se deje la pancita y haga usted lo que usted quiera. Usted puede hacer lo que quiera, pero usted nunca va a ser judío. Y usted nunca va a pertenecer al pueblo judío. Usted es cristiano, usted es del linaje de Cristo, dice la palabra. Usted es de la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos que caminar por lo que establece la ley de Cristo, la doctrina de Cristo, y no involucrarnos en este caso específico con el asunto, el tema del diezmo, porque eso no le pertenece, está establecido muy claramente en la palabra, no le pertenece al pueblo de Jesucristo. Usted se viene a la escritura y no encuentra un solo versículo. Escúcheme bien, uno solo. Me quedan 10 minutos, gracias. Uno solo, usted no va a encontrar un solo versículo, menos un mandamiento, menos una mención, donde el Señor en el Nuevo Testamento vaya Él, nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles a enseñar, menos a mencionar o a insinuar de que la iglesia de Cristo se debe de sustentar y sostener y desarrollar por medio del diezmo. No lo enseña. Lo que sí enseña es que en Primera de Corintios capítulo 16 versículos de 1 al 3, lo que sí enseña es de que Pablo, hablando a los corintios, les dice: así como enseñé en las iglesias así como enseñé en las iglesias de Galacia, también ustedes tienen que hacer lo mismo. De la misma manera que les enseñé a ellos, a ustedes también les digo: separen una ofrenda voluntaria para que cuando yo llegue, ya la puedan entregar y así yo pueda llevársela, esa ofrenda a Jerusalén. Pero están dándole el mandamiento, le está dando las directrices de cómo es que se tiene que sustentar una iglesia y cómo se tiene que apoyar la obra de Jesús, la obra de la iglesia de Cristo, a base de ofrendas voluntarias. Yo no estoy hablando, ni la Biblia está hablando acerca de las limosnas, que uno tiene la mentalidad de que una ofrenda, si no es diezmo, es una limosna. Al estilo cuando uno estaba allá en la católica y uno sacaba ahí el menudo, 10 pesos, 5 pesos y salía un billete, uno lo volvía a meter y cuando venían la famosa canastita, uno le tiraba puras monedas. Esas limosnas no tienen nada que ver con lo que Dios está enseñando acerca del dar ofrendas voluntarias para su pueblo, para su obra. Y que no tiene que ver nada con el diezmo del pueblo de Israel. Entonces, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 3 dice así: la ofrenda para los santos, está titulado ahí. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué no dice diezmo? Porque no es diezmo, porque la iglesia de Cristo nunca se ha establecido para manejar con diezmo. Y cuando haya llegado a quienes hubieran ustedes designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, pues irán conmigo. Entonces note que está muy claro ¿cómo se llama? El ordenamiento del apóstol de nuestro Señor Jesucristo, de que no es a través del diezmo, sino de ofrendas. La gente también usa Mateo 23, 23 para manipular los falsos pastores, para manipular al pueblo que no escudriña la palabra, para manipularlos y decirle: miren, ¿cómo es que dicen esos detractores del diezmo, de que no hay una mención y que la Biblia no habla acerca del diezmo, que el Nuevo Testamento no habla acerca del diezmo? Claro que habla, Mateo 23, 23, y te saca Mateo 23, 23. ¿Qué dice Mateo 23, 23? Está hablando con los fariseos y con los escribas y le dicen: mire, le dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes están diezmando en el eneldo, la mirra y ¿qué más es? La mirra, el eneldo y el comino. Y han dejado lo mejor de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los fariseos, le está hablando a los judíos, no le está hablando a ningún cristiano. Le está hablando a los judíos. Y obviamente que los judíos sí sabían de qué estaban hablando. Entonces viene el Señor y le dicen: ustedes conocen la ley. Porque el Señor era fariseo. Y le está hablando a fariseos. ¿Qué era un fariseo? Un intérprete de la ley. Entonces nuestro Señor Jesucristo, obviamente, como dominaba y domina la palabra, la escritura, la Torah y la Tanaj, con lo que usted quiera,
Entonces agarra y le dice, sabes muy bien cuál es el espíritu de la enseñanza cuando Dios, mi Padre, yo establecimos el diezmo con ustedes, que tiene que ser un acto de justicia, de misericordia y de fe. ¿O ustedes no creen que es justo que el que tiene las tierras y frutos den al que no tiene? Claro que es justicia. ¿Ustedes no creen que sea un acto de misericordia que el que tiene sus frutos y que tiene ¿cómo se llama? El sustento necesario y de sobra, que le dé al que no tiene, y sobre todo que les dé a los levitas y a los sacerdotes y a sus familias que están trabajando de intermediarios entre Dios y ellos ahí en el tabernáculo? Claro que es un acto de justicia porque se debe de hacer, es un acto de misericordia porque lo tienen que hacer. ¿Y usted no cree que es un acto también de fe? ¿Usted no cree que los huérfanos, las viudas, los extranjeros y los pobres se les va a fortalecer la fe cuando ve que el que tiene en las tierras y los que Dios les ha repartido su herencia, teniendo, les dan y comparte de lo que tienen? Y sobre todo no les fortalecerá su fe al ver de que son obedientes al Dios que les ha provisto primeramente la semilla para que ellos tengan el fruto. Claro que sí, les fortalece la fe. ¿Por qué? Porque es un acto de justicia y de misericordia. En ese espíritu del dar se mantiene también igual con el ofrendar. Porque no será un acto de justicia, de misericordia, que el que tiene en las iglesias evangélicas dé para la obra y dé conforme a su voluntad, pero que dé generosamente. Claro que sí. ¿No será justo? Es justo. El que tiene que apoyar. El que tiene más tiene que apoyar en la iglesia más que el que no tiene. Es que es un acto de justicia y es un acto de misericordia venir y dar en la canasta de amor y apoyar. ¿Para aquí? ¿Para qué? Para poder extender la obra del Señor, no solamente de palabra, sino también ¿cómo se llama? Ayudando a la gente que lo necesita. Porque en medio de las iglesias evangélicas tenemos pobres, tenemos viudas, tenemos extranjeros, tenemos ancianos. Y si usted da con ese mismo espíritu de la enseñanza, que es para dar, para el sustento del que no tiene, para ayudar y cooperar para la obra de Dios, claro que usted puede dar ofrendas voluntarias, como enseñó Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, en 1 Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 3. Y se le fortalecerá la fe a los que están en las iglesias evangélicas, a los pobres. Claro que se le fortalece la fe. Se le fortalecerá a los huérfanos, a los extranjeros que necesitan del apoyo del nacional. Claro que sí. Bueno, ahí estamos. Totalmente diferente. ¿Cuánto me queda? 5 minutos, 4 minutos. 4 minutos. Espero que bíblicamente ya estén sustentados. Ahora vamos a unos ejemplos rápidamente. Dicen las preguntas, ¿verdad? Y los comentarios. El diezmo, dicen los que no conocen palabra y hablan de su buen corazoncito, pero en la ignorancia total de las escrituras. Es que yo tengo que diezmar. Es necesario el diezmar, porque la iglesia se debe sostener con el diezmo. Bueno, esa es una falacia, eso es producto de que usted no conoce la palabra. Eso no es un argumento. Que la iglesia hay que diezmar porque se debe de sostener con el diezmo, no es bíblico, no es un argumento. ¿Por qué? Porque con las ofrendas también se puede y se debe de sostener la iglesia. Con las ofrendas, como enseña la palabra. Los pastores deben tener su sueldo porque es digno de todo obrero. Sí, pero eso también lo puede hacer y lo debe de hacer con las ofrendas voluntarias, no con los diezmos. Eso no es un argumento, eso son posiciones extra Biblia. El dinero es necesario para la obra de Cristo, etcétera, etcétera. Claro, el dinero es necesario, pero tiene que hacerse como Dios manda, no como lo dicen los hombres y las tradiciones pastorales. Para eso están las ofrendas, para sacar adelante la obra. Entonces, otra cosa es las razones extra Biblia, que supuestamente algunos grupos de personas que no quieren diezmar o que no diezman, y que sus argumentos extra Biblia no tienen nada que ver, dicen así: yo no diezmo porque no me alcanza. Bueno, esa no es una razón para no diezmar. Yo no diezmo porque los pastores son unos ladrones. La mayoría son unos grandes ladrones, pero eso no es una razón para no diezmar. Yo no diezmo, ¿dónde están? Para no hacer más millonarios a los pastores que roban. Eso no es una razón para no diezmar. La razón que tiene que usted tener bíblicamente para no diezmar es que el diezmo no es parte del sustento del sistema que Dios estableció para financiar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se debe de financiar por las ofrendas voluntarias. 1 Corintios capítulo 16, versículo de 1 al 3.
Ese es un argumento bíblico. Ahora bien, termino con esto. Dicen los pastores, los mentirosos, los ladrones que están manipulando a la gente, dicen lo siguiente como sus argumentos. Son extra Biblia, no son bíblicos. Si diezmas, Dios te bendice. Mentiras. Si tú eres un pecador, si estás caminando en pecado, aunque diezmes y pagues el 90%, Dios no te va a bendecir. Esto no es un argumento bíblico. Si ayudas al sustento de la obra, los proyectos y a que los pastores puedan vivir, tú tienes que diezmar por la necesidad de la iglesia y de los pastores. Eso es una mentira. Usted no tiene que diezmar por eso, porque eso no es un argumento bíblico. Si usted quiere ayudar a la iglesia y ayudar a los pastores, que sea a través de las ofrendas voluntarias. Es una inversión que hace en el reino de Dios. Eso es un codicioso predicándole y engañando a los codiciosos. Usted no tiene que dar para que Dios le dé, porque entonces usted lo está haciendo contrario a lo que dice la palabra. No des ni por necesidad, ni por ni por necesidad, ni por, ¿cómo dice la palabra? Que no dice ni por necesidad, ni por, ay Señor, ya se me fue esa. Que tú no te puedes dar ni por necesidad ni por interés, sino que tienes que dar por una ofrenda voluntaria por tu relación con Dios. Al diezmar vas a mostrar el amor que tienes por Jesucristo. Mentiras. Yo conozco un montón de gente que diezma, que dicen que diezman y no aman a Dios, no aman a la gente y son de pésimo testimonio. Eso no es, eso es puro manipulación nada más. Eso es como en la católica, si pecas y das, empatas. Y eso no es así, eso no es un argumento bíblico. El que roba es un ladrón y está un maldito si es que no diezma. Esas son amenazas, esos no son argumentos bíblicos. Le estoy diciendo esto último, todo lo que los pastores mentirosos utilizan para manipular a gente. Y dicen algunos, bueno, porque está escrito, indefectiblemente diezmarás. No, pero eso se lo dicen, ¿cómo se llama? Eso está escrito, sí, en Deuteronomio 26, pero eso es cuando está hablando de la ley del diezmo para su pueblo. Indefectiblemente diezmarás. Y acuérdate, tienes que diezmar para el sacerdote, para los levitas, para la huérfana, para los huérfanos, para los pobres, para los ancianos y para los pobres. Se nos acabó. ¿Me queda qué? ¿Un minuto? Bueno, imagínense, ya con 19 minutos suficiente. Usted tiene que haber entendido. Y la próxima vez que por favor usted vaya a decir algo del diezmo en nuestro Facebook, Tibor Mesaros, por favor no me ponga ninguna de estas tonteras. Es que hay que dar diezmo porque, y me pone usted un argumento que no es bíblico. Aprenda a dar argumentos bíblicos y se va a encontrar que no tiene ningún argumento bíblico para defender el diezmo para la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana se tiene que sostener, desarrollar y sustentar. Primera de Corintios 16 del 1 al 3. Léalo. Hasta la próxima. Gracias.